Buenos días, vamos a hacer una exposición sobre la evolución de la contabilidad en Colombia con el estudiante Arnold Fernando Casanova Beltrán y Diego Camilo Sotelo Pedraza, estudiantes de Contaduría Pública de primer semestre. Tema número uno, historia de la contabilidad en Colombia. En Colombia, desde cuando se inició la legislación mercantil, se impulsó al comerciante la obligación de organizar su contabilidad y se le prescribieron pautas sobre el contenido y forma de llevar los libros de contabilidad con los cuales se pretendía que se cumpliera con los objetivos básicos de esa época de la información contable, a saber. Tema número 2. Etapas de la contabilidad en Colombia. La historia del manejo de las cuentas puede dividirse de acuerdo con los diferentes periodos que se han vivido a partir del descubrimiento de América en el año 1492, es decir, la conquista, la colonia y la república. El hecho de conquistar mediante la fuerza o la violencia el territorio americano por parte de los españoles implicó la implementación de estrategias que consistían en el descubrimiento, expropiación o conquista mediante la guerra y la inmediata colonización o poblamiento de los territorios para fortalecerse militarmente. Etapa precolombina. Esta etapa es desde la época antigua al año 1492. En la América precolombina, donde predominaban tres culturas relativamente desarrolladas, que era la azteca, con raíces en México, la inca en Perú y la chipcha en Colombia. No se conocía la escritura alfabética en ese momento. A pesar de eso, la actividad contable era práctica común entre los aborígenes. Por ejemplo, los aztecas llevaban cuentas de sus tributos que recaudaban a las tribus sometidas. Los incas llevaban sus cuentas en lazos con nudos y representaban cifras, y los chipchas, cuyo comercio se realizaba por medio del trueque de mercancías y registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes. Buenos días, mi nombre es Arnold Casanova. Les voy a hablar acerca de la etapa de la conquista. Esta se manifestó en un periodo de 1492 a 1550. En los años de la llegada de los españoles al territorio general, se imponen algunas culturas, algunas prácticas usando algunos contadores de la corona. Carlos V en el año de 1522 decretó al señor Rodrigo Albornoz que sería el contador real del país, con sede en el pueblo de Santa Fe, hoy conocido como la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. En la etapa de la República, se ve por primera vez, específicamente en la ciudad de Bogotá, la figura de contador como profesión. Algunos años después de la independencia se continuaron usando técnicas traídas de los contadores españoles y de acuerdo a las ordenanzas de Bilbao. Tales facultades feudales de las ordenanzas de Bilbao regían hasta la expedición del Código de Comercio en 1853, que haría atrás el modelo de contaduría colonial, dando paso al modelo francés con énfasis en la educación de la profesión contable. En la etapa actual, la legislación contable. En el año de 1921 se organizó la Contaduría General. 30 años después se constituiría la Corte de Cuentas como normas que regirían toda la República de Colombia. En 1873 se introdujo con éxito el Código Fiscal y se decretaron algunas normas tributarias. En 1956 se inicia la creación del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Tiempo después se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados. Con el decreto 145 de 1960, por el medio del cual se reglamenta el ejercicio de profesión, así tal, también la facultad y requisitos para su práctica. En 1961 se expide el decreto 1651, que determinará las normas y procedimientos para la práctica del contador público. Eh, como cuáles prácticas, llevar la contabilidad, autorizar los estados financieros y elaborar las declaraciones de renta. Para el año 2009 llegan a NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Son estándares contables globales creados para unificar criterios de la información financiera
que deben presentar en el sector industrial, empresarial, con el fin de favorecer la economía y distribución a la evolución y globalización de la realización de negocios nacionales e internacionales. Características de las NIF. Dice que se desarrollaron por los tratados de libres comercios, la apertura total de las fronteras, acceso a los mercados internacional y también que es para normalizar un lenguaje contable elaborado de los estados financieros. Muchas gracias.